Grandes historias bíblicas. Ahora empieza. Era una noche silenciosa en Gilead. Las estrellas brillaban, salpicando el cielo como una promesa, pero el pueblo se sentía pesado, como si guardara un secreto. Fue en este escenario que Jefté vino al mundo, en circunstancias que muchos prefirieron susurrar que hablar abiertamente. Era hijo de Galaad, sí, pero no de su esposa. Jefté fue fruto de una relación con una prostituta, detalle que, desde temprana edad, afectaría su existencia como una mancha que no se puede borrar. Mientras otros niños corrían libres, riendo y soñando, Jefté creció escuchando susurros y sintiendo miradas de reojo. Los hijos legítimos de Gilead, sus medio hermanos, no ocultaron su desprecio. Vieron a Jefté como un intruso, alguien que no tenía derecho a estar allí, y mucho menos a compartir la herencia familiar. Y así, día tras día, la tensión crecía dentro de esa casa. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera insostenible. Los hermanos, unidos por el orgullo y la sangre de la esposa de Galaad, enfrentaron cruelmente a Jefté. «No eres uno de nosotros», dijeron. Las palabras eran afiladas como espadas. No había lugar para él allí, no mientras tuvieran algo que decir al respecto. Y luego, como una carga innecesaria, Jefté fue descartado. Expulsado de su casa, tuvo que valerse por sí mismo, dejando atrás la tierra que debería haber sido suya también. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook, La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. El joven se fue llevando no solo sus pocas pertenencias, sino también el dolor del rechazo y el peso de un futuro incierto. Se refugió en Tobe, una tierra lejana donde a nadie le importaba su origen. Fue allí, entre los rechazados, donde Jefté comenzó a encontrar su lugar. Curiosamente, los despreciados lo reconocieron como un líder, incluso si el mundo le había dado la espalda. Pero Jefté no sabía que los caminos del Señor no son tan lineales como los del hombre. Mientras construía su vida en Tob, una amenaza crecía en Gilead, algo que haría que su pasado y su presente chocaran de forma inesperada. La vida en Tobe era diferente, casi como una tierra donde el tiempo se olvidaba de pasar. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Galaad, Jefté comenzó a reconstruirse. Ya no tenía la sombra de sus hermanos ni el peso del rechazo. En cambio, encontró refugio entre los renegados, hombres que como él llevaban cicatrices invisibles de una sociedad que los había descartado. Estos hombres, marginados y sin esperanza, eran ladrones, mercenarios, almas inquietas. Pero había algo en Jefté que los atraía. Tal vez fue su fuerza silenciosa o su forma decidida de llevar el peso de la vida sin doblegarse. Poco a poco esos hombres se fueron uniendo a él, formando un grupo. Y en medio de este grupo de marginados, Jefté emergió como el líder. Era curioso cómo Jefté se destacaba sin siquiera intentarlo. Su liderazgo no surgió de la gritería ni de la imposición, sino de un carisma crudo y auténtico. Conocía el dolor de ser excluido y de alguna manera eso lo conectaba con todos los demás. A los ojos del mundo, eran hombres perdidos, pero juntos, bajo el liderazgo de Jefté, eran algo más. Había una unidad, una fuerza silenciosa creciendo entre ellos. La reputación de Jefté comenzó a extenderse. Ya no era solo el hijo bastardo de Galaad, ahora era un líder, respetado y temido en las tierras circundantes. Donde quiera que fueron, dejaron una huella. Y así, la vida en Tob, aunque dura, comenzó a moldear al hombre que Jefté estaba destinado a ser. Mientras tanto, en Galaad, la paz se había convertido en un recuerdo lejano. Los amonitas, despiadados e implacables, avanzaron con fuerza arrasando todo a su paso. Sus incursiones no fueron solo ataques,
eran declaraciones de dominio, un recordatorio de que estaban decididos a apoderarse de la tierra que habían codiciado durante mucho tiempo. Se saquearon las cosechas, se quemaron aldeas, y la gente aterrorizada buscó refugio donde pudo. El Consejo de Ancianos se reunió en medio de la crisis. Eran hombres experimentados, pero ahora parecían perdidos, incapaces de encontrar una salida. La pregunta flotaba como una sombra sobre la reunión. ¿Quién lideraría a Israel contra los amonitas? No se trataba solo de una cuestión de habilidad militar. Se necesitaba coraje, liderazgo, alguien a quien la gente respetara y siguiera sin dudarlo. A medida que avanzaban los debates, empezó a surgir un nombre que, para muchos, resultó inesperado, casi un susurro vergonzoso: Jefté. Estaba lejos, sí, viviendo entre renegados en Tobe, pero su fama como líder fuerte e intrépido había traspasado fronteras. Las historias de sus victorias y su capacidad para unir a hombres inadaptados llegaron a Gilead como un eco lejano. Para los mayores, la ironía era casi palpable. El mismo Jefté que habían ignorado y dejado ir ahora era visto como su única esperanza. Sin alternativa, decidieron buscarlo. Se enviaron hombres a Tob, recorriendo caminos peligrosos, guiados más por la necesidad que por la voluntad. Cuando finalmente encontraron a Jefté, estaba rodeado por sus hombres, con los ojos alerta y la postura de un líder que conocía el valor de la fuerza. Cuando los emisarios de Gilead hablaron pidiendo su ayuda, se hizo un silencio pesado. Jefté los miró como si sopesara cada palabra que decía. Quienes lo habían rechazado ahora clamaban por su liderazgo. Jefté permaneció inmóvil, mirando a los ancianos de Galaad con una mirada que parecía traspasarles el alma. Había una tensión casi palpable en el aire, como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar lo que diría. Sabía quiénes eran esos hombres, reconoció algunos de los rostros curtidos por el tiempo, pero nunca olvidaría el papel que desempeñaron en su expulsión. El silencio que siguió no solo fue pesado, estaba lleno de historia. ¿No me odiaste?, preguntó Jefté, su voz firme, pero con un tono de incredulidad que hacía que cada palabra sonara como un golpe. ¿No me echaron de la casa de mi padre, llamándome bastardo y diciendo que no tenía lugar entre vosotros? Los mayores agacharon la cabeza, al no tener el valor de enfrentarse a quien, años antes, habían descartado como algo sin valor. «Ahora ven a mí, cuando estés en peligro», continuó Jefté, con un tono lleno de ironía. «¿Ahora quieres que sea tu salvador?». Las palabras fueron pesadas, pero los ancianos no tuvieron otra opción. Lo necesitaban. Con humildad, admitieron sus errores y le rogaron a Jefté que regresara con ellos y liderara a Galaad contra los amonitas. Prometieron más que excusas. Le ofrecieron el puesto de comandante sobre todo el pueblo, poder que nunca habían considerado otorgarle. Jefté no respondió de inmediato. Sabía que esta propuesta no era un simple grito de auxilio, era una oportunidad que podía cambiarlo todo. Pero Jefté ya no era el joven rechazado, cegado por la necesidad de aceptación. Quería garantías y sus condiciones eran claras. Si regresaba, no sería solo un líder temporal para luchar en esta guerra, sería el gobernante de Galaad, con la autoridad que antes le había sido negada. Los ancianos estuvieron de acuerdo, jurando en el nombre del Señor que cumplirían su palabra. Pero aún así, Jefté sabía que esta misión no sería sencilla. Los amonitas no serían derrotados solo con promesas. Y antes que nada, necesitaba prepararse para enfrentarse al enemigo, pero también al pasado que seguía persiguiéndolo. Con el acuerdo firmado y el regreso garantizado, Jefté fue llevado de regreso a Galaad. Pero su llegada no fue la de un héroe célebre. Los ojos que lo observaban por las calles eran curiosos, desconfiados, algunos incluso hostiles. Muchos allí todavía recordaban al joven expulsado,
al bastardo que llevaba la mancha de sus orígenes. Sin embargo, ahora había algo diferente en él. La postura erguida, la mirada firme, los modales de alguien que conoce tanto el rechazo como el liderazgo. Ya no era un niño despreciado, sino un hombre forjado en la dureza de Tob. Los ancianos lo llevaron ante el pueblo y declararon su decisión. Jefté sería el comandante de Galaad, el hombre al frente de la batalla contra los amonitas. Aceptó la responsabilidad, pero sabía que el liderazgo no se demuestra solo con palabras. Antes de tomar la espada, Jefté decidió intentar otro método. Envió mensajeros al rey de los amonitas en busca de una solución pacífica. No fue un gesto de debilidad, sino de estrategia. El mensaje de Jefté fue claro, argumentó sabiamente utilizando como base la propia historia de Israel. Esta tierra, decía el mensaje, no os fue quitada a vosotros, sino a los amorreos que Dios dio a su pueblo. ¿Por qué venís ahora a reclamarla hace tanto tiempo? Sus palabras tenían fuerza y lógica, pero también un presagio de lo que sucedería si el rey insistía. El rey de los amonitas, sin embargo, rechazó el intento de paz. No quería historia ni discusiones, quería tierra, quería poder. La respuesta fue un mensaje silencioso pero rotundo: la guerra era inevitable. Jefté recibió la noticia con calma, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Si el diálogo no fuera suficiente, se prepararía para la batalla. Pero antes de ir al campo de guerra, Jefté hizo algo que marcaría para siempre el curso de su historia. En vísperas de la batalla, Jefté se aisló en silencio. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era aplastante. No fue solo una guerra por la tierra o la venganza, era el destino de Galaad e Israel. Sabía que la gente lo miraba con esperanza, pero también con duda. Y más que nada, Jefté se miró a sí mismo, preguntándose si estaba a la altura del llamado. Fue entonces cuando, en un acto de fe desesperada, se dirigió al Señor. De rodillas, con las manos apretadas como quien sostiene su propio destino, Jefté hizo un voto. Si entregas a los amonitas en mis manos, prometió con la voz quebrada, al que salga primero por las puertas de mi casa para recibirme, lo ofreceré al Señor en sacrificio. Fue una promesa hecha con toda la sinceridad del corazón, pero también con la urgencia de alguien que sabía que necesitaba algo más grande para ganar. Este voto, que parecía un signo de devoción, tenía un peso invisible. Jefté se levantó a partir de ese momento con renovada determinación, como si hubiera transferido su ansiedad en manos de Dios. Con la promesa hecha, convocó a sus hombres, los mismos que habían aprendido a seguirlo en Tob, y marchó hacia el enemigo. Los campos de batalla aguardaban, llenos de tensión. Los amonitas eran muchos y confiaban en la victoria, pero Jefté tenía algo que no podían ver. Tenía la fuerza del Señor de su lado y la certeza de que, con el voto que hacía, estaba cumpliendo algo más grande que su propia vida. El sonido de pasos resonó mientras el ejército avanzaba y el corazón de Jefté latía como un tambor. Estaba listo para pelear, listo para liderar. Pero Jefté no sabía que la batalla más grande no estaba por delante, en los campos manchados de sangre, sino que lo esperaba al final del camino, dentro de su propia casa. El campo de batalla se convirtió en un escenario de gritos, acero y polvo. Jefté, espada en mano, dirigía el ejército de Israel como un hombre poseído por una fuerza mayor. Cada golpe, cada orden, cada paso parecía guiado por el mismo Dios. Los amonitas, que alguna vez habían marchado con confianza, pronto se dieron cuenta de que enfrentaban algo más fuerte que los números o la estrategia. Era como si los cielos estuvieran luchando junto a Jefté. La batalla fue feroz, pero la victoria de Israel fue abrumadora. El pueblo, que había sufrido bajo el peso de la opresión, ahora levantó la cabeza entre los restos de la guerra.
Los amonitas fueron derrotados y la tierra quedó salvada. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por todo Galaad, como un fuego que calienta los corazones fríos. Jefté era ahora más que un líder. Él era el libertador. Pero mientras los guerreros celebraban, Jefté mantuvo la mirada fija en el horizonte. La promesa que le había hecho al Señor resonaba en su mente como un recordatorio constante. No sabía lo que le esperaba cuando regresara a casa, pero sabía que le habían dado su palabra. No había vuelta atrás. La marcha de regreso fue solemne. Los hombres cantaron canciones de victoria y el pueblo de Galaad esperó para saludar a su héroe. Pero Jefté, a pesar de las aclamaciones, sentía inquietud. ¿Quién sería el primero en salir de su casa para encontrarse con él? Sabía que un voto al Señor era sagrado y ni siquiera el gozo de la victoria podía borrar el peso de la incertidumbre. Cuando finalmente llegó, vio abrirse las puertas de su casa a lo lejos. Lo que salió corriendo a su encuentro no fue un sirviente ni un animal. Era su hija, su única hija, bailando los cánticos de victoria, celebrando el regreso de su padre. Su sonrisa era pura, su alegría contagiosa, pero para Jefté ese momento cayó sobre él como una tormenta de dolor. Sabía lo que había prometido y la realidad se alzaba ante él como una montaña imposible de escalar. Jefté sintió que se le rompía el corazón cuando vio a su hija correr hacia él. Ella bailó radiante, como si el mundo entero estuviera de celebración, con los brazos abiertos y el rostro iluminado por la alegría de volver a ver a su padre. Fue un momento que debería haber sido de pura alegría, pero para Jefté, cada paso que daba era como un golpe, un cruel recordatorio del voto que había hecho. Cuando ella llegó hasta él, arrojándose en sus brazos, Jefté cayó de rodillas, aplastado por el peso de la realidad. Su voz, alguna vez fuerte y confiada, ahora estaba llena de dolor y arrepentimiento. «Hija mía», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro, «me has traído la mayor alegría, pero también el mayor dolor. Hice un voto al Señor y no puedo retractarlo». La muchacha, aún sin comprenderlo del todo, lo miró con ojos curiosos y preocupados. Cuando le dijeron la verdad, ella no gritó, no cuestionó. Su expresión cambió, pero no para indignarse. Era como si ella también comprendiera la gravedad de la promesa hecha al Señor. Después de todo, ella era hija de Jefté, un hombre de fe y honor, y esas virtudes estaban grabadas en su alma. «Padre», respondió ella con una calma que parecía imposible para alguien tan joven, «si has hecho un voto al Señor, cúmplelo. Pero dame solo 2 meses para ir a las montañas a llorar mi virginidad junto con mis amigos». Había pureza en sus palabras, una aceptación que cortaba más profundamente que cualquier espada. Jefté asintió y permitió que su hija se fuera. Durante 2 meses vagó por las montañas, lamentando no solo la vida que no viviría, sino también el peso que llevaba su padre. Cada día parecía una despedida, cada momento un preludio de lo que estaba por venir. Y luego, cuando se acabó el tiempo, ella regresó con él, lista para cumplir el destino que el voto de Jefté había sellado. Cuando Jefté cumplió su voto al Señor, el silencio cayó sobre Galaad como una cortina de luto. El dolor le pesaba en el pecho como si el aire se hubiera convertido en piedra. La victoria contra los amonitas fue innegable, pero nadie celebró como antes. El sacrificio que hizo se difundió entre el pueblo como una historia susurrada al oído, llena de respeto y tristeza. Y aunque había cumplido su promesa, no había paz en su interior. Pero la tranquilidad en Gilead duró poco. La tribu de Efraín, conocida por su arrogancia, pronto se acercó con resentimiento y furia. Cruzaron el Jordán en gran número, armados y decididos a cobrar una deuda. «¿Por qué no nos llamaste para luchar contra los amonitas?», gritaron cuando se encontraron con Jefté. «Ahora quemaremos tu casa contigo dentro». Las palabras eran ardientes, llenas de orgullo herido, pero Jefté las escuchó con peligrosa calma.
Había una amarga ironía en la situación. Cuando fue expulsado y humillado, a Efraín no le importó. Ahora, después de su victoria, llegaron no para agradecer, sino para exigir participación en el triunfo. Jefté, que ya conocía el sabor del rechazo, no se doblegó ante esta afrenta. «No viniste cuando te necesitábamos», respondió con voz firme como una piedra. «Luché porque no había nadie que nos salvara. Y ahora que el Señor nos ha dado la victoria, vienen a mí y se quejan como si tuvieran derecho». La confrontación verbal pronto evolucionó hacia algo más feroz. Las palabras se convirtieron en batallas y la sangre de los hermanos empezó a manchar el suelo. Fue una lucha amarga, donde aquellos que debían unirse como pueblo elegido se destruyeron unos a otros por orgullo y egoísmo. Jefté volvió a ganar, pero cada victoria tuvo mayor peso que la anterior. Al final se había convertido en el líder que todos necesitaban, pero sus logros estuvieron plagados de pérdidas. Y, sin embargo, su viaje aún no había terminado. Los días de Jefté como líder de Israel estuvieron marcados por una quietud que parecía arrastrar la sombra de acontecimientos pasados. Gobernó durante 6 años, un período de relativa paz externa, pero con profundas cicatrices internas. La guerra contra los amonitas había terminado. La contienda con Efraín había sido ganada, pero el costo de esas victorias era evidente en cada línea de su rostro y en el peso silencioso de sus pasos. Aunque era respetado como libertador, Jefté nunca pudo escapar de los recuerdos del sacrificio que hizo. Su hogar, que alguna vez fue un lugar de promesas y risas, ahora era un espacio vacío, donde los ecos del pasado susurraban en cada rincón. La gente reconocía su valor, pero él sabía que los ojos de muchos transmitían más compasión que admiración. No hubo celebración en su liderazgo, solo aceptación de lo inevitable. Aún así, Jefté permaneció fiel al papel que el Señor le había asignado. Era un juez firme, guiado no por la ambición, sino por un inquebrantable sentido del deber. Los que alguna vez fueron rechazados y marginados se convirtieron en una figura central en la historia de Israel, un recordatorio de que Dios elige a los líderes de maneras que desafían la comprensión humana. Pero el silencio de sus dirigentes fue tan significativo como los gritos de victoria en el campo de batalla. Era como si cada decisión, cada acto, fuera un intento de reconciliar al hombre que era con el peso de lo que había perdido. Sus últimos años los vivió con la misma sencillez con la que los dirigió, pero su historia sigue viva, contada de generación en generación. No solo por su valentía o liderazgo, sino por el profundo misterio de su viaje, lleno de paradojas y lecciones. Había algo en la vida de Jefté que parecía gritar y susurrar al mismo tiempo. Una historia que no podía ignorarse, pero que tampoco era fácil de entender por completo. Con el paso de los días, los interrogantes dejados por su vida siguieron resonando, invitando a todos a reflexionar sobre el precio del compromiso, la fuerza en el rechazo y la complejidad de la llamada divina. La historia de Jefté no termina con grandes celebraciones ni aplausos incesantes. Se disuelve en el tiempo, dejando tras de sí un eco de reflexiones y enseñanzas que abarca generaciones. Era un hombre improbable para el papel que Dios le asignó, elegido no por su origen o estatus, sino por algo más grande, invisible a los ojos humanos. Un poderoso recordatorio de que el Señor mira el corazón, no las apariencias ni las circunstancias. Jefté nos enseña que el rechazo puede convertirse en fortaleza. Expulsado de casa, humillado y marginado, encontró en su sufrimiento el camino para convertirse en líder. No porque lo quisiera, sino porque entendió que incluso la adversidad puede ser parte de un plan mayor. Su liderazgo nació de cicatrices, y es precisamente en ellas donde radica su fuerza.
una lección clara de que el lugar donde el mundo nos derriba puede ser exactamente donde Dios nos levanta. Pero la historia de Jefté también nos advierte sobre el peso de las promesas hechas en tiempos de desesperación. Su voto al Señor fue sincero, pero lleno de impulsividad. Nos muestra que incluso los compromisos mejor intencionados deben hacerse con prudencia, ya que tienen consecuencias que pueden transformar vidas para siempre. El dolor de Jefté al cumplir su voto no es solo un hito trágico en su viaje, sino una advertencia que resuena en nuestras propias decisiones. Y finalmente, Jefté nos deja con la complejidad del llamado divino. No fue un camino fácil ni exento de dolor, pero fue significativo. Su vida es como un mosaico, con piezas de triunfo, sacrificio y redención, invitándonos a reflexionar sobre cómo respondemos a lo que Dios pone delante de nosotros. Al cerrar su historia, las lecciones continúan. Jefté vive en las historias que contamos, los momentos en que enfrentamos el rechazo, los sacrificios que hacemos y la fe que nos sostiene incluso cuando el precio parece demasiado alto. Nos recuerda que en cada lucha hay una oportunidad de confiar, aprender y crecer. Si te gustó la historia de Jefté y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.